¿Alguna vez has sentido que tu peor enemigo no es el tráfico, ni tu jefe, ni tu familia, sino esa voz dentro de ti que explota antes de que puedas frenarla? ¿Has tenido días en los que un detalle mínimo te arruina las horas y terminas diciendo cosas que no querías decir a las personas que menos lo merecen? Santiago también pensaba que el problema era el mundo, hasta que la vida le puso enfrente un espejo incómodo en forma de anciano desconocido y silencios que dolían más que los gritos. Lo que comenzó como un enojo más estaba a punto de convertirse en el inicio de la batalla más difícil, la de aprender a no destruir a quienes amaba cada vez que algo salía mal. Y aunque él no lo sabía todavía, ese viaje empezaría en una mañana cualquiera, con algo tan simple como una cafetera dañada y un «lo siento» que ya no era suficiente. La primera vez que Santiago sintió que algo en su vida estaba realmente fuera de lugar, no fue en medio de una gran tragedia, sino frente a una cafetera que no quiso encender. El pitido seco del aparato, la luz que parpadeó y se apagó, bastaron para que un malestar antiguo subiera como fuego desde el estómago hasta la garganta, pidiendo salida. Lucía apareció en la cocina con el cabello recogido a medias y las ojeras marcadas, como si la noche hubiera sido más larga para ella que para cualquiera. Cuando dijo con calma que la cafetera llevaba fallando desde el día anterior, él sintió en automático esa familiar punzada de culpa disfrazada de reproche y la transformó, como siempre, en una respuesta cortante que no pensó antes de soltar. Lo curioso era que, si alguien hubiera observado la escena desde fuera, habría visto solo una discusión pequeña, casi insignificante, la típica fricción de una pareja cansada. Pero por dentro, en el pecho de Santiago, todo se vivía como una acumulación de derrotas. El tráfico, los correos sin responder, las cuentas que no cuadraban, la sensación constante de que nadie más se hacía cargo de nada. Por eso golpeó la mesa, por eso la taza se rompió, por eso Martín se quedó congelado con la mochila al hombro, como si hubiera escuchado ese ruido 1000 veces y aún así le sorprendiera un poco. En ese momento, Santiago no vio los pedazos de porcelana en el suelo. Vio, en cambio, una confirmación más de su creencia de siempre, que él era el único que sostenía todo y que el mundo conspiraba para hacerlo enojar. Durante el camino al trabajo, repitió en su cabeza las mismas frases de siempre, que Lucía no entendía la presión que él vivía, que Martín estaba cada vez más distante, que la empresa lo exprimía sin reconocer su esfuerzo. Cada claxon en la avenida, cada semáforo en rojo, alimentaba la sensación de estar al límite. Su mente era como una botella agitada a punto de explotar, pero él no lo veía así. Pensaba que solo estaba cansado o estresado, palabras que usaba como excusa para justificar reacciones que en el fondo ya habían empezado a costarle demasiado. Sin embargo, aquel día había una incomodidad distinta, una especie de eco de la mirada cansada de Lucía, que se le quedó pegada en la memoria incluso mientras revisaba correos en la oficina. En la empresa el ambiente no ayudaba. Las órdenes urgentes, los reportes atrasados, los errores mínimos de sus subordinados,
Eran chispas que encontraban un terreno perfecto en su irritación constante. Bastó que Tomás, uno de los más jóvenes del equipo, se equivocara en un dato para que la voz de Santiago resonara en toda la sala, dura, afilada, cargada de un enojo que no pertenecía solo a ese momento. Nadie respondió, nadie discutió. Simplemente bajaron la mirada, como Lucía esa mañana, como Martín ante la taza rota. Y aunque durante unos segundos se sintió poderoso, dueño de la situación, el silencio que quedó después le supo a vacío, a distancia, a algo que él no sabía nombrar, pero que iba en aumento cada día. Cuando regresó a casa y encontró la nota sobre la mesa con la letra delicada de Lucía, sintió un hueco que no estaba en el estómago, sino un poco más arriba, como si el pecho se le hubiera abierto de repente. Fuimos al parque. Martín necesitaba respirar un poco. La cena está en el horno. Lucía. El departamento, que solía parecerle un refugio ruidoso, se sentía de pronto demasiado amplio, demasiado silencioso. Encendió la televisión por costumbre, pero el ruido le molestó más que el silencio, así que la apagó enseguida. Caminó por la sala sin rumbo, pasó la mano sobre el respaldo del sofá, miró por la ventana sin ver nada en particular, y en ese vacío inesperado escuchó algo que casi nunca escuchaba: sus propios pensamientos sin la distracción del conflicto. Se dio cuenta de que no sabía qué hacer con el tiempo cuando no estaba discutiendo o quejándose. No sabía cómo estar en su propia casa sin convertir cualquier detalle en una batalla. Mientras esperaba a que Lucía y Martín regresaran, intentó recordar la última vez que habían reído juntos sin que él terminara diciendo algo sarcástico. No consiguió una imagen clara. Esa falta de recuerdos felices recientes le pesó más que el error de Tomás, más que el tráfico, más que la cafetera rota. Cuando finalmente oyó la llave en la puerta, su cuerpo se tensó como si se preparara para una pelea, pero lo único que entró fue una brisa de aire distinto, uno que no venía de las ventanas, sino del parque donde ellos habían estado respirando sin él. Lucía pasó a su lado sin saludar, con una calma que ya no era paz, sino distancia. Martín lo miró apenas un segundo, suficiente para que Santiago viera algo nuevo en los ojos del adolescente. No era miedo, no era rabia, era una mezcla de resignación y cansancio que golpeaba más fuerte que cualquier reproche. Quiso decir algo, cualquier cosa, pero todas las frases que se le ocurrieron sonaban iguales a otras que ya había dicho antes, seguidas de disculpas que nunca terminaban en cambios reales. Esa noche, al acostarse, sintió que el espacio entre él y Lucía en la cama era más frío que de costumbre, aunque las sábanas fueran las mismas. Ella se giró hacia el otro lado, guardándose palabras que él no estaba listo para escuchar. Y en ese silencio pesado, por primera vez, él se preguntó si su enojo no estaba empezando a costarle demasiado. Al día siguiente, Santiago despertó con la sensación de haber pasado la noche discutiendo con alguien en sueños, aunque no recordaba ninguna escena concreta. El ceño fruncido, la mandíbula tensa y el cuerpo rígido
eran ya parte de su forma habitual de empezar el día. Caminó hasta la cocina, esperando encontrar al menos el consuelo del olor a café recién hecho. Pero la cafetera, todavía dañada, parecía mirarlo con burla silenciosa desde la encimera. Otra vez la presión subió, como una ola conocida que amenazaba con arrasarlo todo. La frase que le salió, dirigida a Lucía, fue casi un acto reflejo, una queja, un reproche. Otra vez la acusación de que ella no había hecho algo que él consideraba obvio. Lucía respondió con calma, pero el cansancio se filtraba en cada palabra. Lo miró sin desafiarlo, sin suplicarle, simplemente constatando que, una vez más, él había elegido el enojo por encima de la comprensión. Martín cruzó la cocina con la mochila al hombro, intentando ser invisible, como un invitado en su propia casa. Santiago vio de reojo cómo su hijo evitaba la mirada de ambos, pero su orgullo le impidió detenerse a pensar en lo que eso significaba. El golpe en la mesa, la taza rota, los trozos de cerámica recogidos por las manos de Lucía, fueron detalles que se le quedaron grabados en la memoria como un eco, aunque en aquel momento fingió que no tenían importancia. En el trayecto al trabajo, mientras el autobús escolar se alejaba con Martín dentro, Santiago sintió por un instante una punzada desconocida cuando vio la silueta de su hijo a través de la ventana del vehículo. No fue amor, ni ternura, ni siquiera preocupación consciente. Fue una especie de nostalgia anticipada, como si algo le dijera que estaba perdiendo algo que todavía tenía, pero que se iba debilitando poco a poco. Sin embargo, en lugar de escuchar esa sensación, encendió la radio del coche y dejó que las noticias y las quejas del locutor llenaran el espacio que podría haber ocupado su reflexión. Era más fácil culpar al tráfico, al gobierno, al calor, a cualquier cosa externa, que mirar hacia adentro y reconocer que la verdadera tormenta se estaba gestando en su propia forma de reaccionar. Al regresar por la noche, el departamento lo recibió con un silencio distinto al de la tarde anterior. Lucía estaba en la mesa, sola, terminando la cena con movimientos mecánicos. Martín se había encerrado en su cuarto, los audífonos puestos, la puerta entreabierta apenas lo suficiente para dejar pasar un hilo de luz. Santiago se sirvió un plato y comió rápido, casi sin saborear, como si la comida fuera solo un trámite más antes de refugiarse en el cuarto con la excusa del trabajo pendiente. Cuando finalmente se animó a decir «lo siento» por la mañana, las palabras le salieron secas, gastadas, sin la fuerza de quien realmente desea cambiar. Lucía lo miró con ojos cansados, sin rabia, sin drama, solo con una honestidad que le atravesó la coraza. «No quiero disculpas cada semana, Santiago. Quiero poder hablar sin miedo a que grites». Esa frase se le clavó en algún lugar que llevaba tiempo evitando. De pronto, la imagen que tenía de sí mismo, la del hombre responsable que se sacrifica por su familia y su trabajo, se agrietó un poco, dejando ver algo menos heroico y más incómodo. Un adulto que había convertido su enojo en idioma principal. Lucía no levantó la voz, no hizo escándalo, no amenazó con irse. Simplemente se levantó de la mesa y cerró la puerta de la habitación con un clic suave
que sonó como un portazo en la conciencia de Santiago. Él se quedó solo, una vez más, frente al plato vacío y el eco de sus propias reacciones. Esa noche el sueño no llegó fácil. Mientras miraba el techo, recordó escenas de su infancia. La figura de su padre, un hombre de voz fuerte y manos pesadas, llenando la casa con órdenes y silencios incómodos. Él había prometido no ser así, no repetir esa historia, no obligar a nadie a caminar con miedo dentro de su propio hogar. Sin embargo, al repasar los últimos días, tuvo que admitir que se parecía más a ese modelo de lo que estaba dispuesto a aceptar. Por primera vez, se preguntó si su enojo no era solo carácter fuerte, como le gustaba llamarlo, sino una herencia no revisada que estaba usando para castigar a otros por dolores que no habían provocado. El pensamiento no trajo alivio, sino una incomodidad profunda, como si se hubiera corrido una cortina que no podía volver a cerrarse. Se dio vuelta en la cama, sintiendo la distancia física y emocional que lo separaba de Lucía. En el pasillo, detrás de la puerta del cuarto de Martín, imaginó pasos contenidos, palabras no dichas, chistes tragados antes de tiempo para evitar despertarlo. La casa que tanto le había costado mantener se sentía cada vez menos como un hogar y más como un lugar en el que todos se movían con cuidado para no despertar al volcán. En medio de esa madrugada inquieta, sin todavía saberlo, Santiago estaba dando su primer paso, no hacia la calma, sino hacia la conciencia incómoda de que algo tenía que cambiar, aunque aún no supiera cómo. El sábado de la reunión escolar amaneció con un cielo despejado que contrastaba con el nudo que Santiago sentía en el pecho. No quería ir. Le molestaba la idea de sentarse a escuchar a profesores hablando del comportamiento de su hijo, como si él necesitara que alguien más le dijera que algo no iba bien. Sin embargo, una fuerza indefinida, mezcla de culpa y responsabilidad, lo empujó a acompañar a Martín al colegio. El trayecto fue silencioso. El adolescente miraba por la ventana, moviendo una piedrita entre los dedos, y Santiago se concentró en el volante, fingiendo que la falta de conversación no le afectaba. Al llegar, todavía faltaba tiempo para que la reunión comenzara, así que se sentaron bajo la sombra de un árbol viejo cerca de la entrada. El viento movía las hojas con una suavidad que no encajaba con la rigidez que Santiago llevaba por dentro. Se acomodó en el banco, revisó el teléfono sin leer nada realmente, solo para no tener que hablar. Martín permaneció a su lado, igualmente callado, como si ambos compartieran el mismo espacio físico, pero habitaran mundos internos distintos. Fue entonces cuando apareció aquel anciano de rostro sereno, bastón firme y sombrero elegante, que los miró con una mezcla de respeto y cercanía. «¿Les molesta si me siento aquí?», preguntó con una cortesía casi antigua. Martín respondió antes que su padre, invitándolo a ocupar el espacio libre. El hombre, que se presentó como Ernesto, dejó escapar un suspiro largo al acomodarse, como quien sabe disfrutar incluso de los silencios incómodos. Hoy en día la gente vive corriendo tanto que olvida que hay sombra en algunos lugares, comentó sin mirar a nadie en particular.
La frase flotó en el aire como una observación inocente, pero en Santiago cayó como una pequeña acusación disfrazada de reflexión. No supo si responder o no, así que solo levantó la vista un segundo y volvió a guardarse las palabras. La conversación que siguió pareció, en apariencia, casual. Ernesto habló de la escuela, de su nieta, de lo temprano que le gustaba llegar para ver cómo respira el mundo antes del ruido. Martín sonrió por primera vez en todo el día, y ese gesto tan pequeño pasó desapercibido para muchos, pero no para Santiago, que sintió una punzada extraña al ver a su hijo conectar tan rápido con un desconocido. Cuando el anciano mencionó que las reuniones de padres a veces se sentían como recordatorios de todo lo que no se estaba haciendo bien, Santiago se sintió descubierto, como si alguien hubiera leído su miedo más íntimo en voz alta. La frase que realmente lo desarmó, sin embargo, llegó cuando Ernesto habló de los niños que se encierran en sí mismos, no porque no quieran hablar, sino porque han aprendido que hablar no sirve de nada. Martín, que fingía concentrarse en su piedra, se detuvo un segundo. Santiago sintió que el suelo bajo sus pies perdía firmeza. Preguntó, casi a la defensiva, ¿cómo sabía eso? A lo que el anciano respondió con calma que él también había sido padre y que le había tomado años entender por qué su propio hijo dejó de contarle cosas. La historia de la casa llena de órdenes y vacía de preguntas resonó en Santiago como una confesión que podría haber hecho él mismo sin darse cuenta. Cuando Ernesto mencionó que su hijo vivía a pocas cuadras, pero que se había ido de él hacía años, el silencio que siguió fue pesado y revelador. Martín miró de reojo a su padre, como si estuviera comprobando si esas palabras lo tocaban o no. Santiago, con la mirada clavada en el suelo, sintió una mezcla de vergüenza y temor. Vergüenza por reconocer rasgos propios en lo que el anciano describía. Temor por imaginar que ese podría ser su futuro con Martín si nada cambiaba. La frase final, esa advertencia suave de que a veces la forma más poderosa de romper un ciclo era quedarse en silencio justo antes de repetirlo, se le quedó grabada con una claridad dolorosa. Cuando llamaron a los padres por el micrófono, Santiago se levantó todavía con la mente revuelta. Se despidió de Ernesto con una cortesía automática, pero por dentro sabía que esa breve conversación había tocado algo que llevaba años esquivando. Durante la reunión, las palabras de los profesores sobre la distracción y el silencio de Martín en clase parecían confirmaciones externas de lo que el anciano había señalado sin mencionar nombres. Mientras los demás tomaban notas sobre tareas y calificaciones, él seguía pensando en vasos llenos, en casas silenciosas, en hijos que se alejan sin mudarse. Al salir, buscó con la mirada a Ernesto, quizá esperando continuar la conversación o aferrarse a algún consejo más. Pero el anciano había desaparecido como si nunca hubiera estado ahí. Lo que no desapareció fue la sensación de haber recibido una advertencia suave pero contundente. Si seguía el mismo camino, un día Martín estaría cerca físicamente, pero lejos de él, de la misma forma en que el hijo de Ernesto se había ido. En lugar de ir directamente a casa, después de la reunión,
Santiago tomó un desvío casi sin pensarlo hacia la plaza cercana a la escuela. No sabía bien qué buscaba. Tal vez aire, tal vez un lugar para ordenar las ideas, tal vez en el fondo la esperanza de encontrar de nuevo al anciano de ojos vivaces que lo había desnudado con un par de frases. Y como si el destino tuviera un timing preciso, ahí estaba Ernesto, sentado en una banca, leyendo un libro de tapas gastadas, con la serenidad de quien no tiene prisa por llegar a ningún lado. ¿Le molesta si me siento?, preguntó Santiago, esta vez con una voz más baja, menos defensiva. En absoluto. Esta banca tiene espacio para preguntas, dudas y silencios, respondió Ernesto sin apartar la vista del libro. Esa frase tan simple le dio permiso a Santiago para sentarse sin tener que fingir que estaba bien. Durante unos segundos ninguno dijo nada. El murmullo de la fuente cercana llenó el espacio, marcando un ritmo suave que contrastaba con el ruido interno que él llevaba en la cabeza. Finalmente, fue Santiago quien rompió el silencio, casi como un niño que confiesa algo por primera vez. Quería saber si Ernesto siempre había sido tan tranquilo. La respuesta del anciano cayó con el peso de una verdad vivida. Durante muchos años fui un volcán, solo que no me di cuenta hasta que arrasé todo a mi alrededor. Santiago lo miró con expectativa, como si en la historia de aquel hombre pudiera encontrar un mapa para sí mismo. Preguntó cómo había hecho para cambiar, y Ernesto habló de una charla con un sabio, de un hombre que fue insultado en público y que en lugar de reaccionar, respondió con la metáfora de un regalo que no se acepta. Si alguien te ofrece un presente y tú no lo tomas, ¿de quién sigue siendo? El público respondió que del que lo ofrece, y el sabio comparó ese regalo con el veneno emocional, la rabia, el desprecio, las palabras hirientes que otros lanzan. Santiago frunció el ceño intrigado. Jamás se le había ocurrido que pudiera no aceptar algo que lo molestaba. Para él, todo ataque, toda falta de respeto, todo error ajeno eran razones legítimas para enojarse. Sin embargo, la idea de que podía elegir si hacer suyo o no ese veneno le abrió una rendija de posibilidad. Confesó, casi avergonzado, que él aceptaba todo. Cada comentario maldicho, cada mirada, cada fallo. Lo convertía en una ofensa personal, en combustible para su rabia. Ernesto lo miró con comprensión, no con juicio, y le dijo que eso pasaba cuando uno vivía creyendo que la única forma de protegerse era atacar primero. Esa lectura tan directa le dolió y al mismo tiempo le alivió, porque por fin alguien ponía en palabras lo que él nunca había sabido explicar. Entonces llegó la frase que cambiaría su manera de entender sus reacciones. Justo antes de explotar hay una pausa. Es breve, casi imperceptible, pero está ahí. Ese segundo es tuyo. Ernesto le explicó que esa pequeña fracción de tiempo era el lugar en el que podía elegir, el espacio exacto entre el impulso y la reacción. Si lo dejaba pasar, el viejo hábito decidía por él. Si lo tomaba, aunque fuera solo respirando, era él quien mandaba. Santiago cerró los ojos y trató de recordar si alguna vez
había sentido esa pausa. Quizás sí, pero siempre la había ignorado, como quien ve una salida de emergencia y decide seguir de largo. Cuando preguntó qué pasaba si fallaba, si no lograba controlar el impulso, Ernesto no lo consoló con frases vacías. Le dijo con realidad cruda que fallaría, pero que cada vez que eligiera no reaccionar, estaba entrenando una parte de sí mismo que llevaba años olvidada. El sol comenzaba a bajar, alargando las sombras en la plaza. Santiago se levantó con la sensación de haber recibido algo más valioso que un consejo, una herramienta concreta, simple, pero poderosa. No era una fórmula mágica, sino un ejercicio de observación y elección. Mientras se despedía, Ernesto le recordó que no se trataba de dejar de sentir, sino de decidir qué hacer con lo que sentía, de no aceptar como propio cada regalo envenenado que el mundo le ofrecía. Esa tarde, por primera vez, Santiago caminó a casa pensando no en quién tenía la culpa de su enojo, sino en qué hacía él con cada cosa que lo tocaba. El domingo comenzó de manera extrañamente tranquila. Santiago se despertó antes de que sonara el despertador, y en lugar de quedarse en la cama, revisando el teléfono o repasando mentalmente las tareas pendientes, se levantó y fue a la cocina en silencio. Preparó café con cuidado, observando cómo el agua caliente caía sobre el polvo oscuro, llenando poco a poco la taza. Esa escena cotidiana, que otros días habría pasado desapercibida, le llamó la atención. Recordó las palabras de Ernesto sobre la pausa antes de explotar, y se preguntó si también existía una pausa antes de empezar el día, un momento para decidir cómo quería estar antes de que el mundo le presentara sus provocaciones. Lucía apareció en la puerta, sorprendida de verlo tan temprano y sobre todo de verlo tranquilo. Le dijo buenos días con una amabilidad prudente, como quien se acerca a un animal que antes mordía. Él respondió sin sarcasmo, sin queja, e incluso se ofreció a servirle una taza de café. El gesto era mínimo, pero para ellos significaba mucho. Lucía lo miró con algo que no era confianza todavía, pero sí curiosidad, como si se preguntara si ese hombre frente a ella era el mismo que días antes golpeaba la mesa por una cafetera rota. Santiago sintió el impulso de justificar su cambio, de explicarle todo sobre Ernesto, la plaza, el vaso, el regalo que no se acepta, pero decidió simplemente hacer silencio y dejar que las acciones hablaran. Más tarde fueron juntos al supermercado, una actividad que solía ser terreno fértil para sus explosiones. El carrito que no avanzaba rápido, la gente bloqueando pasillos, la lista olvidada en casa, el cajero lento, cualquiera de esas cosas le había servido de excusa en el pasado para reclamar, para suspirar dramáticamente, para hacer comentarios hirientes sobre la incapacidad de los demás. Esta vez, sin embargo, llevaba en la mente la idea del segundo que le pertenecía, del espacio entre el impulso y la reacción. Y no tardó en aparecer la primera prueba. Un hombre distraído empujó su carrito y golpeó el talón de Lucía sin querer. Ella dio un pequeño salto por el dolor y lo miró, esperando mecánicamente que Santiago explotara. Santiago giró de inmediato,
sintiendo cómo el enojo subía por su pecho como una oleada conocida. Estuvo a punto de soltar una frase cortante, de reclamar en voz alta, de convertir un descuido mínimo en una discusión pública. Pero justo ahí, por primera vez, percibió con claridad esa pausa de la que había hablado Ernesto. Fue una fracción de segundo en la que se dio cuenta de que tenía una elección. Podía reaccionar como siempre, o podía hacer algo distinto. Respiró. Literalmente, inhaló hondo y exhaló despacio. El hombre ni siquiera se había dado cuenta del golpe. En lugar de atacar, se giró hacia Lucía y preguntó si estaba bien. Para Lucía, esa reacción fue más sorprendente que cualquier disculpa elaborada. No solo porque no hubo reclamo, sino porque Santiago parecía realmente más interesado en saber cómo estaba ella que en señalar al culpable. El incidente, que en otras ocasiones habría teñido de tensión el resto del día, se disolvió en segundos. Más adelante, en la fila de la caja, la vida volvió a ponerlo a prueba. Solo una registradora funcionaba. El sistema estaba lento, la cola era larga y la cajera sudaba intentando hacer su trabajo lo más rápido posible. Santiago sintió la inquietud en el cuerpo. Las manos le temblaron un poco sobre el carrito. El viejo impulso de quejarse en voz alta se asomó con fuerza. Otra vez notó la pausa, otra vez decidió usarla. Miró el rostro cansado de la cajera y cuando llegó su turno, en vez de reprocharle, le dijo: «Tranquila, está haciendo un buen trabajo». La mujer lo miró como si hubiera escuchado algo en un idioma desconocido. Sonrió tímidamente y la tensión en la fila pareció bajar un poco. Lucía lo observaba en silencio, sin saber exactamente qué había cambiado dentro de él, pero sintiendo con claridad que algo sí lo había hecho. De regreso a casa, Santiago repasó mentalmente cada una de esas pequeñas decisiones. No reclamar por el golpe, no quejarse por la fila, no usar el enojo como herramienta automática. No eran grandes gestos heroicos, pero por primera vez no se sintió débil por contenerse. Al contrario, descubrió una sensación nueva, una especie de poder sereno, una fuerza distinta que no tenía que gritar para hacerse presente. Esa tarde, incapaz de guardarse del todo lo que estaba viviendo, volvió a la plaza buscando a Ernesto. Lo encontró en la misma banca, con otro libro viejo entre las manos, como si el tiempo no lo tocara. «Hoy fue difícil», dijo Santiago sin siquiera saludar. «Pero aquí estás», respondió el anciano. «Eso ya es una victoria». Se sentaron en silencio, compartiendo un momento que no necesitaba explicaciones. Santiago habló de la fila, del golpe en el talón de Lucía, del comentario amable a la cajera. Ernesto escuchó sin interrumpir, con una media sonrisa que no era de orgullo ni de sorpresa, sino de reconocimiento. «A veces la paz no suena como una victoria», dijo cuando terminó, «pero se siente como una». Y Santiago, por primera vez en mucho tiempo, se permitió estar de acuerdo. La conversación con Ernesto en la plaza dejó a Santiago con una calma extraña, pero también con una inquietud que no sabía cómo nombrar. Caminó de regreso a casa, repasando en su mente cada pequeño momento en el que había elegido no reaccionar,
como si estuviera revisando una lista de ejercicios nuevos que no dominaba todavía. Aún así, había algo que seguía pesando: la distancia con Martín, esa barrera silenciosa que no se derribaba solo con ser amable en el supermercado o con hablar más suave en la cocina. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar no solo su forma de reaccionar, sino también el daño que ya había causado. Los días siguientes fueron una mezcla de avances y tropiezos. Hubo mañanas en las que logró respirar antes de responder, y otras en las que el cansancio le ganó y volvió a usar un tono más duro de lo que quería. Aunque ya no gritaba tanto, aparecieron silencios largos, densos, donde antes había explosiones. Lucía notaba los esfuerzos, pero también las sombras. A veces, en medio de una comida tranquila, bastaba un gesto de frustración en su rostro para que Martín se encogiera un poco en la silla, como si su cuerpo recordara antes que su mente lo que significaba vivir con alguien impredecible. Santiago se daba cuenta, y en lugar de justificarlo, empezaba a preguntarse cuántos cristales invisibles había dejado en el suelo de su casa. Una tarde regresó del trabajo con una bolsa de empanadas, casi como un intento tímido de acercamiento. Encontró a Martín solo en la sala, viendo un documental con audífonos. El adolescente parecía estar en otro mundo, pero al mismo tiempo la luz del televisor iluminaba un rostro menos tenso que semanas atrás. «Traje algo para picar. ¿Comemos tú y yo?», dijo Santiago, intentando que su voz sonara natural. Martín lo miró, midiendo el peso de la invitación. Podría haber dicho que no. Podría haberse encerrado en su cuarto como tantas otras veces, pero en cambio asintió y fue a la cocina a buscar platos. Esa pequeña decisión abrió un espacio que ninguno de los dos sabía muy bien cómo manejar. Se sentaron a la mesa con las empanadas entre ambos, el olor a comida recién hecha llenando el silencio. Durante los primeros minutos solo se escuchó el sonido de los cubiertos y alguna tos aislada. Santiago buscó temas de conversación en su cabeza: el colegio, el fútbol, el documental, cualquier cosa que no sonara forzada. Pero antes de que encontrara las palabras, fue Martín quien habló. «Papá, ¿tú te das cuenta de cómo te pones cuando estás enojado?», preguntó sin levantar la vista del plato. La pregunta cayó como una piedra en el centro de la mesa. Santiago sintió un nudo en la garganta. Podría haber respondido con una broma, restándole importancia, o podría haber dicho que todos se enojan, como siempre. En lugar de eso, eligió la verdad más sencilla. «Estoy tratando de controlarlo», dijo, con la voz más baja de lo habitual. Martín asintió, pero no sonrió. «Ya lo sé, te he visto», respondió. Después hizo una pausa, respiró hondo y añadió algo que Santiago no estaba preparado para escuchar. «Solo quería saber si te das cuenta de cómo se siente estar cerca tuyo cuando eso pasa». El adulto se quedó en silencio, como si alguien hubiera apagado todas las luces de golpe. «¿Cómo se siente?», alcanzó a preguntar. Martín mantuvo la mirada fija en la empanada, como si necesitara la ayuda de algo simple para poder decir algo difícil. «¿Alguna vez caminaste descalzo por un piso lleno de vidrios?», preguntó. Santiago negó con la cabeza, confundido. «Así se siente. Vivir contigo a veces es como caminar sobre cristales.
Uno aprende a moverse sin hacer ruido, a no hablar mucho, a medir cada palabra por miedo a romper algo. Las palabras no venían con lágrimas ni gritos, venían con una serenidad dolorosa que las hacía aún más pesadas. «Yo sé que tú no eres malo», continuó Martín, «pero hay días en los que pareces no darte cuenta de que tu forma de hablar corta, tus palabras son como cuchillos. Y aunque después pidas perdón, ya dejaron marca». Santiago bajó la cabeza. La imagen de los cristales se incrustó en su mente con una claridad insoportable. De repente, cada recuerdo de gritos, golpes en la mesa, portazos y suspiros de Lucía cobró una dimensión distinta. No eran solo momentos de mal humor, eran fragmentos afilados que su familia había aprendido a esquivar para no cortarse. Pidió perdón casi por reflejo, pero Martín lo interrumpió con una firmeza serena. «No quiero que me pidas perdón, papá. Quiero que de verdad cambies, que no sea algo de una semana, que sea real. Porque yo te necesito, pero no así». Esa última frase fue como una bofetada silenciosa. «Te necesito, pero no así». Santiago sintió que algo dentro de él se quebraba de forma diferente a otras veces, no solo por culpa, sino por la comprensión despiadada de lo que había significado ser su hijo todos esos años. Martín se levantó, recogió su plato, lo llevó al fregadero y volvió a su cuarto sin portazos ni drama. La escena terminó con la misma calma con la que había empezado, pero el eco de sus palabras seguiría resonando mucho tiempo después. Esa noche, el sueño se convirtió en un territorio difícil de habitar. Santiago se revolvía entre las sábanas, viendo una y otra vez la imagen imaginaria de Martín caminando sobre un suelo lleno de cristales invisibles. Cada pensamiento lo llevaba a una escena distinta. El golpe en la mesa de la mañana de la cafetera, el grito en la oficina por un error mínimo, el silencio de Lucía mientras recogía restos de cosas rotas que no siempre eran objetos. Las palabras «yo te necesito, pero no así» se repetían en su mente como un mantra incómodo. Lucía, a su lado, notó el movimiento inquieto y lo observó en silencio, esperando a que él dijera algo. «Martín me dijo algo fuerte hoy», murmuró finalmente, sin dejar de mirar al techo. «¿Qué te dijo?», preguntó ella sin juicio, solo con interés. «Que vivir conmigo es como caminar sobre vidrios», respondió tragando saliva. Lucía no se sorprendió. No sonrió ni dramatizó. Simplemente respiró hondo antes de hablar. «Yo también lo sentí muchas veces», admitió. «Solo que me acostumbré a mirar al suelo antes de caminar. La confesión, tan sencilla, fue otro golpe más. No se trataba solo de Martín, se trataba de todos los que convivían con él. Santiago se dio cuenta de que durante años había obligado a las personas que amaba a estudiar cada gesto, cada palabra, a leer su estado de ánimo antes de atreverse a hablarle. Lo peor de todo era que él siempre había creído que las cosas no eran para tanto, que los demás exageraban, que simplemente tenía un carácter fuerte. Por primera vez, esa explicación dejó de servirle. Ya no podía esconderse detrás de la excusa del estrés o del cansancio. Había un daño real,
un dolor silencioso que no desaparecía con un perdón repetido. Mientras la noche avanzaba, empezó a entender que cambiar no significaba solo dejar de gritar, sino aprender a construir un ambiente donde nadie tuviera que caminar con miedo. Esa idea lo asustó tanto como lo liberó, porque implicaba que tenía mucho trabajo por hacer, pero también que aún podía hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. La mañana siguiente amaneció con una pesadez distinta. No era rabia, era tristeza. Durante el desayuno casi no habló. Lucía servía el café en silencio. Martín bajó con los audífonos puestos, como si quisiera protegerse de cualquier palabra que pudiera salir de la boca de su padre. Nadie discutió, pero tampoco hubo sonrisas. Cuando Martín se dispuso a salir hacia la escuela, Santiago sintió que si dejaba que se fuera como cualquier otro día, estaba desperdiciando un momento importante. «Te acompaño a la parada», dijo de repente. Martín lo miró con sorpresa, intentando descifrar si había alguna intención oculta. Asintió con un gesto corto y salieron juntos. Caminaron bajo el sol de la mañana sin decir nada. El silencio, por primera vez en mucho tiempo, no era una guerra fría, sino un espacio compartido donde ninguno sabía qué palabras usar para no romper algo frágil que recién empezaba a formarse. Cuando el autobús se acercó, Santiago puso una mano en el hombro de su hijo. «Gracias por lo que me dijiste ayer», dijo mirándolo a los ojos. «Y por no quedártelo callado». Martín bajó la vista, incómodo, pero sus labios se movieron en un murmullo. «Solo quería que lo supieras», respondió antes de subir al bus. Santiago se quedó parado unos segundos más, viendo cómo el vehículo se alejaba. Sentía que una parte de sí mismo también se iba ahí, pero no como una pérdida, sino como una oportunidad, la de reconstruir una relación que nunca había sido del todo sólida. De regreso a casa, tomó su taza de café y salió al balcón. Miró el cielo, respiró hondo y se hizo una pregunta que ya no podía seguir posponiendo. ¿Cómo se vacía un vaso lleno? No tenía la respuesta aún, pero sabía que no vendría de los demás, ni de una solución rápida. Tendría que aprender a soltar, a dejar de llenarse con cada cosa que lo irritaba, a no permitir que cada mínimo detalle se convirtiera en una nueva capa de vidrio en el suelo de su casa. Esa tarde, al volver del trabajo, Santiago notó algo distinto sobre la mesa del comedor. Había una hoja doblada con su nombre escrito en la letra inconfundible de Martín. Su corazón dio un pequeño salto, mezcla de miedo y esperanza. Tomó el papel con manos temblorosas y lo desdobló con cuidado, como si dentro hubiera algo frágil que pudiera romperse. Las primeras palabras lo dejaron sin aire. «Papá, no soy bueno diciendo cosas en voz alta, así que lo escribo». La carta no estaba llena de reproches, sino de descripciones concretas de cómo se sentía Martín cuando su padre perdía el control. Hablaba de las veces que había preferido quedarse en el cuarto para no equivocarse en algo y provocar un enojo, de las ocasiones en que había apagado la música porque escuchaba los pasos fuertes en el pasillo, de las noches en las que fingía estar dormido para no escuchar discusiones entre sus padres. También mencionaba recuerdos buenos, pequeños pero valiosos. La vez que fueron al estadio juntos, el día en que le ayudó con un proyecto de ciencias sin gritar,
los momentos en que Santiago se reía de verdad y todo en casa parecía más ligero. Lo que más le dolió a Santiago no fue leer los momentos de miedo, sino darse cuenta de cuántas veces había sido ciego a señales evidentes. Martín terminaba la carta con una petición sencilla y devastadora. Yo no quiero que te vayas, ni quiero alejarme de ti. Solo quiero que podamos estar en la misma habitación sin sentir que hay cristales en el piso. No quiero caminar con cuidado toda la vida. Al terminar de leer, Santiago sintió que algo se aflojaba por dentro, como un nudo que llevaba años apretado y que por fin empezaba a deshacerse. No lloró de inmediato, pero la humedad en los ojos era inevitable. Se sentó en la silla con la carta todavía en las manos y pensó en Ernesto, en sus palabras sobre el vaso lleno, sobre el regalo envenenado, sobre la pausa antes de explotar. Entendió que Martín le había dado, sin saberlo, otra clase de regalo, un espejo honesto que no podía devolver. No podía no aceptarlo. Esa verdad sí era suya y tenía que hacer algo con ella. Podía culparse sin parar, hundirse en la culpa y quedarse paralizado, o podía utilizar ese dolor como motor para cambiar de verdad. Por primera vez eligió lo segundo. Esa noche, cuando Martín salió de su cuarto para ir por agua, se encontró a su padre sentado a la mesa con la carta abierta frente a él. Por un segundo pensó en volver a encerrarse, pero Santiago lo llamó con una voz suave. «La leí», dijo señalando el papel. «Gracias por escribirla». Martín se apoyó en el marco de la puerta, incómodo. «No sabía si dártela», confesó. «Me alegra que lo hicieras», respondió su padre. «Sé que te he hecho caminar sobre cristales. No puedo cambiar lo que ya pasó, pero quiero aprender a quitarlos, uno por uno». No prometió que nunca volvería a enojarse. No juró que sería perfecto. Sabía que esas promesas, hechas desde la culpa, se rompían fácil. En cambio, dijo algo nuevo. «Te pido que cuando veas que estoy llenando otra vez el vaso, me lo digas. No para que te conviertas en mi cuidador, sino para que no me olvide de lo que ya sé hoy». Martín no respondió de inmediato. Lo miró unos segundos, buscando señales de que esa vez no era solo un discurso. Al no encontrar defensas ni excusas, asintió con un gesto pequeño. No se acercó a abrazarlo, ni se sentó a su lado, pero tampoco huyó. Se quedó ahí presente. Y eso, para Santiago, fue el primer cristal que se atrevió a levantar del suelo. Los días siguientes no fueron un cuento de hadas. Hubo momentos en los que Santiago sintió que todo su esfuerzo se tambaleaba. Un martes, por ejemplo, llegó a casa agotado después de una jornada complicada. Un informe rechazado, una discusión con un proveedor, un fallo en el sistema que lo obligó a quedarse más tiempo en la oficina. Entró al departamento ya cargado, con el vaso interno casi al borde. Encontró la sala desordenada, un par de zapatillas en medio del pasillo, la mochila de Martín tirada en el sofá, platos en el fregadero. Sintió la ola subir con una fuerza brutal, pidiéndole que explotara, que gritara, que preguntara quién había convertido la casa en un caos. Y de hecho empezó a hacerlo. Levantó la voz, lanzó una queja, abrió la boca para soltar una frase
que habría dejado a todos en silencio. Pero en medio de esa reacción automática, algo lo detuvo. Fue una imagen, casi como una fotografía. Martín caminando sobre cristales, Lucía mirando al suelo antes de hablar, Ernesto sosteniendo la botella de agua en la banca de la plaza. Cuando estás lleno, una sola gota basta para desbordarte, había dicho el anciano. Pero el problema no es la gota, es todo lo que ya llevas dentro. Santiago se dio cuenta de que no estaba reaccionando a las zapatillas, ni a la mochila, ni a los platos. Estaba explotando porque venía del día con el vaso repleto de pendientes, presiones y miedos no hablados. Se detuvo a mitad de la frase. Literalmente, se quedó con la boca entreabierta, la respiración agitada, y eligió hacer algo que antes le habría parecido imposible. Callarse. Cerró los ojos, respiró hondo, apoyó la mano en el respaldo del sofá y se obligó a guardar silencio justo antes de repetir el mismo patrón de siempre. No fue perfecto, una parte del tono ya había salido, pero se negó a ir más lejos. Martín, que estaba en su cuarto, había escuchado el inicio del estallido. Se había tensado como tantas otras veces, esperando el resto del discurso. Pero ese resto no llegó. Después de unos segundos de silencio raro, asomó la cabeza por la puerta y vio a su padre en la sala, con los hombros caídos y la mirada perdida en el suelo. «Ya sé que está todo tirado», dijo Santiago antes de que él hablara. «Lo vi y estoy cansado, pero no es culpa tuya». Martín lo miró, sorprendido por esa especie de confesión. «Puedo recoger mis cosas», respondió. «No pasa nada». «Gracias», dijo su padre. «Hoy casi vuelvo a ser el de antes, casi». Esa noche, cuando se quedó solo en la sala, tomó una libreta que tenía olvidada en un cajón y empezó a escribir. No era un diario elegante ni un plan detallado, solo frases sueltas. «Hoy casi exploté, pero me detuve a mitad de camino. No a tiempo, pero me detuve. Mi vaso viene lleno del trabajo. No es justo que se derrame aquí. No quiero que nadie más camine sobre cristales por mi culpa». Escribir no borraba lo hecho, pero le ayudaba a ver con claridad lo que antes solo sentía, como una mezcla confusa de enojo y frustración. Era, de alguna forma, su manera de empezar a vaciar el vaso antes de que una gota más lo desbordara. Poco a poco, empezó a incorporar pequeñas rutinas para cuidarse antes de llegar a casa. Caminar una cuadra más, respirar 3 veces antes de abrir la puerta, dejar el teléfono en silencio durante los primeros minutos, no para ignorar al mundo, sino para estar realmente presente. Descubrió que, cuando llegaba con el vaso un poco menos lleno, las zapatillas en el pasillo y los platos en el fregadero dejaban de ser motivos de guerra. Seguían siendo cosas que había que ordenar, sí, pero no amenazas a su valor ni ataques a su autoridad. Eran, simplemente, detalles de la vida cotidiana que podían atenderse sin destrozar la paz de nadie. Con el tiempo, los cambios empezaron a notarse, no solo en Santiago, sino en el ambiente de la casa. Luca ya no caminaba tan rápido para salir del comedor cuando percibía tensión. A veces se quedaba, terminaba su café. Se atrevía a hacer comentarios que antes habría guardado por miedo a encender una chispa.
Martín, por su parte, dejó de encerrarse automáticamente en su cuarto cada vez que oía la llave en la puerta. Empezó a pasar más tiempo en la sala, viendo series o haciendo tareas en la mesa, aunque siempre atento a las señales. La confianza no regresó de golpe. Se fue reconstruyendo en gestos pequeños. Una tarde, Martín se acercó a su padre con un cuaderno en la mano. «Tengo una exposición en la escuela», dijo. «¿Me ayudas a practicar?». Años atrás, esa frase habría sido una oportunidad para corregirlo con brusquedad, exigirle perfección, señalar errores con impaciencia. Esta vez, Santiago se sentó frente a él, lo escuchó con atención, lo interrumpió solo para hacer preguntas que lo ayudaran a mejorar, no para humillarlo. Cuando el ensayo terminó, en lugar de decir «¿te falta mucho?», dijo «¿Lo haces bien? Si quieres, mañana practicamos otra vez y vemos cómo puedes sentirte más seguro». Martín lo miró con una mezcla de alivio y sorpresa. «Me gusta hablar contigo así», admitió. Santiago no supo qué responder. No hizo chistes, no restó importancia, no cambió de tema. Solo sonrió, dejando que esas palabras se le clavaran en un lugar nuevo, ese donde antes solo llegaban críticas y que ahora empezaba a llenarse de algo distinto: respeto, confianza, posibilidad. En la oficina también comenzaron a notar el cambio. Ante errores que antes desataban gritos, ahora aparecían preguntas, indicaciones firmes pero sin filo. Cuando Tomás cometió otro error, menos grave que el anterior, se acercó con miedo evidente. «Lo siento, jefe», dijo. «Pensé que esta vez estaba bien». Santiago respiró, miró la pantalla, revisó el problema y respondió: «Nos equivocamos todos. Lo importante es aprender qué hacer diferente. Ven, lo revisamos juntos». El rumor de que Santiago ya no explota como antes empezó a correr entre los pasillos. Algunos lo atribuían a que se estaba ablandando. Él sabía que no era debilidad, sino exactamente lo contrario. Había descubierto que la verdadera fuerza estaba en gobernarse a sí mismo y no en dominar a los demás. Las tardes en la plaza se hicieron menos frecuentes, no porque Ernesto importara menos, sino porque las lecciones que le había dejado empezaron a vivir dentro de él. Aún así, cada vez que pasaba cerca del árbol, sentía una especie de gratitud silenciosa hacia ese hombre que le había mostrado que el vaso no se llenaba por culpa del mundo, sino por no vaciarlo a tiempo. Empezó a vaciarlo de formas sencillas, caminando, escribiendo, respirando, hablando con honestidad en lugar de gritar. No siempre lo conseguía, pero cada vez que fallaba y lo reconocía, el retroceso era menor que antes. Ya no había explosiones que arrasaran con todo, sino pequeñas tormentas que se disipaban más rápido. Una noche, mientras veían una película los tres en el sofá, Luca se recostó ligeramente sobre el hombro de Santiago. Era un gesto que no tenían desde hacía mucho tiempo. Martín, al otro lado, comía palomitas sin mirar el reloj ni medir cada comentario. La escena no era perfecta. Había cuentas por pagar, problemas en el trabajo, tareas atrasadas. Pero por primera vez en mucho tiempo, el hogar se sentía habitable. No porque no hubiera conflictos, sino porque ya no se resolvían a gritos ni a golpes en la mesa, sino a través de palabras difíciles y pausas valientes. Santiago subió a su cuarto esa noche con una sensación de paz que no había conocido desde niño. Se sentó en la cama, abrió la libreta y escribió: «Hoy nadie tuvo que caminar sobre cristales». Cerró los ojos y pensó en su padre, en Ernesto,
en Luca, en Martín, en todos los vasos llenos y las pausas perdidas. Entendió que su calma no era un premio que el mundo le daba cuando todo salía bien, sino una decisión que tenía que tomar una y otra vez, especialmente cuando las cosas se complicaban. Y aunque sabía que seguiría habiendo días difíciles, también sabía algo que antes ignoraba, que siempre habría, aunque fuera breve, un segundo suyo justo antes de explotar. Y en ese segundo cabía la posibilidad de no repetir la historia,